amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, días. El día que ustedes nos quieran sintonizar, ya saben que aquí estamos para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago y los invito a quedarse. Obviamente, no me falta mi compañera, no tarda en llegar. Tenemos un tema aquí rápidamente que pues la verdad ya saben, se ponen complicadas las cosas a veces. Vamos al corte, por favor. Yo sí. Ok, amigos, pues bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya saben que en un programa en vivo siempre hay detalles que sortear y pues con mucho gusto lo hacemos para ustedes. Soy Nancy de Santiago y los saludo cordialmente para ponernos en acción con las participesas. Hoy estamos cumpliendo nuestro segundo año y la verdad estamos muy contentas. La verdad es que sí va a venir Areli, no se preocupen, ahorita no tarda, pero precisamente cuando uno quiere que todo salga mejor, pues siempre hay imprevistos que sortear. Pero aquí estamos ya, les agradecemos mucho que hayan confiado en este espacio durante 2 años que estamos hoy cumpliendo y la verdad es que pues vamos por más, gracias a su preferencia, que queremos agradecer precisamente en este primer bloque. Primero que nada, bueno, adiós, ya saben que nosotras, de hecho este espacio nació de una manera providencial, o sea, nunca se nos hubiera ocurrido tan fácilmente, la verdad es que fue una invitación muy amable que recibimos, sí, le agradecemos muchísimo a nuestro queridísimo Alex, y pues la verdad es que nos acogieron de una manera espectacular, agradecimiento por supuesto aquí al canal, que siempre nos ha dado un foro y un espacio donde desarrollarnos, que en el ámbito de pluralidad que ellos manejan, en el afán, por supuesto, del pluralismo de las ideas y de la universalidad de las ideas, pues nos han acogido de una manera muy, muy, muy bonita. Así que agradecemos al licenciado Jorge Acuña por ese recibimiento, por ese trato, y la verdad, pues a todo el staff de producción que ha pasado por aquí, pues Aldo, Fernando, obviamente, bueno, estuvo Yaval, que era el que realmente nos aguantaba aquí todas las tardes. Y bueno, pues ahora ya le pasó el estafeta a Eduardo, así que les agradecemos mucho que nos den este maravilloso espacio para ustedes. Nosotras, nuestra mejor intención siempre, ya saben, pues es generar la ciudadanía crítica que este país necesita, la conciencia cívica que los mexicanos necesitamos adquirir para poder lograr un cambio sustancial en nuestras vidas, porque todos queremos mejorar, No es justo que efectivamente se haya retrasado el desarrollo claro, más de unos sectores que de otros, pero se ha retrasado el desarrollo de todos y la verdad es que es injusto. Nosotras estamos a favor de que se pueda lograr el mayor respeto a los derechos humanos y estos son de una amplia gama, así desde los civiles, los políticos, los sociales, los culturales y los económicos. Entonces, todo eso hoy en día está en vilo y por eso es tan importante un espacio como este, es necesario. Y bueno, pues en lo particular a nosotras nos honra mucho el poder estar aquí para ponernos con ustedes en acción, ¿no? Que con nosotras las participesas, pues que ustedes puedan aprovechar lo que nosotras podemos compartirles, que se informen y que compartan este contenido porque realmente hace falta que otros mexicanos, que todos vayamos creciendo en nuestra propia vocación democrática. La vocación democrática está en riesgo en el mundo y eso es lo que no podemos dejar que pase, ¿sí? Entonces, para nosotras es muy importante hacer así que aportar nuestro granito de arena. Entonces, hoy vamos a hablar de la hispanidad, amigos, con esta fecha tan cercana que tenemos, que acabamos de festejar y que es una fecha que han logrado hacer confusa, han logrado hacer polémica los gobiernos izquierdistas. Traen un plan globalista del indigenismo, del supremacismo, de las etnias, de los desprotegidos, como incluso pues los de color, que ya no se puede ni decirles negros, aunque no se diga con desprecio, por supuesto los pueblos originarios, que tampoco ya no se les debe de llamar indígenas, pero eso sí, quieren que sean superiores a nosotros y que les paguemos supuestas deudas heredadas y que traen colgando, ¿no? Y que nunca
terminaríamos de pagarles si realmente hubiera que pagarles. La realidad de las cosas es que tenemos que empezar a hacer políticas públicas de inclusión, sí, efectivamente, porque hay trabas para su acceso al desarrollo de grupos que efectivamente son vulnerables y que han tenido pues un olvido por parte del Estado, ¿no? Y también de las instituciones públicas y privadas, hay que decirlo. Sin embargo, de eso a llegar a que ahora hay que tratarlos con una forma supremacista, que hay que pedirle perdón a todos ellos y que además todas las políticas públicas deben estar orientadas solamente a ellos con este tema de pagarles una deuda histórica, de eso sí hay una gran distancia que no vamos a recorrer porque no vamos a caer en ese juego. ¿Cuál es el verdadero punto de la hispanidad, amigos? La hispanidad es reconocer que aquel encuentro de culturas que efectivamente tuvo sus choques de ambos lados, porque no se nos olvide, ¿sí?, que el 95% de los pueblos indígenas se alió con los extranjeros, con los españoles. ¿Por qué? Porque no eran ningunas santas palomitas los aztecas, ni los incas, ni los mayas, por ejemplo. ¿Sí? Los tres le cortaban la cabeza a sus enemigos, ¿no? Aquí ya se demostró que había antropofagia, ¿sí? Y en el caso de los incas, déjenme contarles esto que es terrible, había tráfico sexual de jovencitas de 12 a 15 años, tenían una isla, la del Sol, donde ahí tenían sus servicios sexuales, ¿no?, para estas pobres jovencitas que eran llevadas, y hasta por cultura, ¿no?, era algo que tenían que pasar. Entonces, fíjense nada más cómo pueblos pequeños, en este caso ya saben acá, los cempaltecas, los tlaxcaltecas, sí, en el caso de Perú y de Bolivia, porque además recuerden que no existían esos países, sí, entonces los guaraníes, sí, los aymaras, pues estaban en contra, sí, y acá nuestros pueblos estaban en contra del pueblo que era el dominante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque eran sanguinarios, porque eran pueblos pues arbitrarios, pueblos que ahora sí que abusaban de los demás, y entonces cuando llega la invasión, sí, claro, porque finalmente pues no era tu tierra y llegaste, ¿no? Sí, pero cuando llega la invasión, entonces hubo una puerta de salvación para esos pueblos oprimidos, que además el tributo no solo consistía en plumas y en pieles y en piedras preciosas, no señor, también en personas para sacrificios humanos, en el caso de los aztecas y los mayas, y para el servicio sexual, en el caso de los incas. Así que no me digan que estábamos en jauja en aquel tiempo, no se vale romanizar una época sangrienta, una época donde no había civilización. Por más que no le guste al mandatario y critique ese tema de la civilización, pues la verdad es que aunque les enseñen así en España, verdaderamente sí se trató de civilizarnos, porque nos volvimos a un momento distinto donde el humanismo se apareció, pero también la espiritualidad. Así que vamos a un corte, amigos, y volvemos en un momento. Foro CX, marca la diferencia.
Amigos, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Hoy cumplimos 2 años al aire y es un gusto de verdad saludarlos y mucha satisfacción de poderles informar todo lo que hemos venido diciendo. En este bloque que importa mucho lo que es ¿saben qué? La hispanidad, la fraternidad, la raza. ¿Por qué la raza? ¿Saben ustedes que a nuestro continente llegó una civilización nueva? Ustedes saben cuando fue el descubrimiento de nuestro país, pero nuestro continente sobre todo, y llegó esta civilización hispana de Europa, los españoles, a traernos mucho, pues, cosas muy buenas, que, ¿saben? Lo importante de esta parte, cómo la civilización llega, netamente una civilización distinta, no civilización en sí diversa a la que ya se tenía en el mundo prehispánico de nuestra zona, de nuestra región. Porque si bien llegaron ellos a traernos nuevos conocimientos, de verdad que todo ha sido en alas de la evolución del mundo en general, los continentes, las regiones, los países, las zonas geográficas, para traer cosas nuevas. Y miren, lo que importa de esta nueva cultura que llega a nuestro país en esa época, tiene que ver sobre todo porque ahorita que estamos enfrentando en nuestro país una ideología que no nos gusta, que estamos quejándonos, sobre todo los cristianos, porque nos están tratando de disuadir y disolver la cultura religiosa que tenemos, que sobre todo, más que una cultura, es una forma de sentir y de pensar, que es el cristianismo que nos trajeron al continente. Y bueno, esa parte yo la debo agradecer porque precisamente fueron los españoles los que trajeron la Biblia a América, y para que nosotros conociéramos la palabra de Dios. Y de ahí es verdad que hubo una mezcla, pues, un tanto particular, porque no podemos, definir de una manera que le dé un sentido distinto a nada. Simplemente es una cultura distinta a la nuestra, la que teníamos ya en esta parte de la tierra, y nos trajeron el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, en una forma más peculiar, porque miren, si hacemos un poquito de historia, yo les quiero narrar lo que es la división del Imperio Romano, porque es de ahí para acá que nace el cristianismo. 325 años después de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por el emperador Constantino, nace aquello, una época interesante para la cultura. Bueno, el emperador Constantino le bautiza lo que es la religión católica, que viene a dar forma a lo que es todo el continente europeo, y se traslada después a nuestro continente americano. Y netamente el catolicismo, sin embargo, después se fue dando derivados de el cristianismo, no derivados, sino simplemente el cristianismo. Para mí, que soy una mujer cristiana, es un estilo de vida, y que profeso desde que nací ser cristiana, una mujer cristiana. Entonces, simplemente ha venido a haber muchas ramas, pero al fin y al cabo cristianas. Entonces, esa es la parte que tenemos de los españoles. Y miren, el Imperio Romano, que se divide en el año 394, antes de nuestro Señor Jesucristo, forma el Imperio Bizantino de Oriente y el Sacro Imperio Romano de Occidente. Del Sacro Imperio Romano surge la omnipresencia de la cristiandad en el continente europeo de la Edad Media. Esto es muy interesante que lo narremos, porque de ahí viene encaminándose hacia acá todo lo que conocemos. Cuando Cristóbal Colón y los españoles que le acompañaban llegaron a América, se sorprendieron por las costumbres religiosas de los indígenas. Los que hemos leído la historia de nuestro país de la época prehispánica, sabemos que nuestros pueblos originarios profesaban y practicaban una serie de ritos, pues de verdad que cuando los he estudiado, sí son, pues a la cultura actual, sí nos suenan bastante particulares.
pero bueno, era lo que se profesaba en ese tiempo, y los españoles vinieron a traerlos. Como cristianos, predicaron el evangelio a las nuevas naciones. En ese momento que se inicia la evangelización a los indígenas de América. Entonces, estos efectos de evangelización crean dos pilares del cristianismo, que son la misericordia y la caridad, que de ahí parte, porque deben ustedes saber que nuestros pueblos originarios pues tenían unos ritos un tanto violentos, lo sabemos, porque se practicaban los sacrificios humanos. Yo creo que los españoles, al ver esas cosas, les causó un impacto y dicen: a los indios hay que evangelizarlos, porque deben dejar a un lado esas cosas. Y bueno, viene un sincretismo que hoy sabemos y damos cuenta de todas estas costumbres que crean esta cultura particular, que es la cultura mexicana. Al traer la misericordia y la caridad, razón posible de profundo sentimiento de solidaridad que existe en los mexicanos. Y de verdad que en esta mezcla de culturas traemos esto, ¿no? Y es otro pilar, que es la familia y la procuración de la vida, y por eso la cultura de lo mexicano está profundamente la cultura de la familia. Lo sabemos en el exterior, todo el mundo dice que los mexicanos somos tan cálidos porque tenemos esta particularidad de ser muy apegados a la familia. Entonces, esto de verdad que hoy, con estas corrientes filosóficas que traen, estas nuevas corrientes políticas de crear pues esto de ir disuadiendo la familia con la ideología de género y después el aborto y todas estas cosas, pues tenemos que darles las bases para que entiendan por qué es parte que traemos esto en el alma, es un mestizaje del alma, todo lo que es la cristiandad en nuestro nuevo mundo. Entonces, vamos a irlo narrando poco a poco para que vayamos dándole forma. ¿Cómo ves, Nancy? Así es, y miren, amigos, efectivamente aquí no fue una conquista para volvernos colonia, aunque así se nos enseñó en la escuela, porque tiene que ver con el sesgo de los vencidos y los vencedores y tal. Digamos lo que sociológicamente hablando, lo que realmente fue la generación de una nueva cultura, porque los españoles sí generaban mestizaje, sí promovían el mestizaje, desde el momento en que hicieron universidades, escuelas, hospicios, edificios públicos diversos, catedrales, sí, conventos, y que generaron ayuntamientos. Ya se saben que, bueno, hasta estas zonas que todos conocemos, los centros de nuestras ciudades, pues efectivamente tienen estas categorías. Fíjense, había 7,000 edificios públicos en la Nueva España durante el virreinato, 420 conventos de escuela, 15 catedrales, 50 acueductos, 300 puentes, 17 hospitales en Ciudad de México, la universidad en la Ciudad de México. Entonces, sí debemos de entender que, en cambio, los ingleses solo llegaban realmente a saquear. Aquí hay un tema importante, siempre se nos ha dicho que se llevaban el oro y la plata, pero recuerden que tenemos nosotros en nuestros propios templos, tenemos ese oro en beneficio nuestro. Sí se llevaban oro también, sí, por supuesto, y también lo pagaron caro porque los corsarios ingleses los hundían, ¿no? Eran hundidos pues los galeones españoles por los corsarios ingleses, pero la verdad es que en realidad sí lo usaron aquí. Sí, solo una mirada de izquierda puede ver mal que hayan usado el oro en nuestro barroco, sí, que además bien que les gusta para el tema turístico, aunque luego lo descuidan y no le dan mantenimiento a obras que son monumentos arquitectónicos. Entonces sí es importante que dejemos ese complejo que los de izquierda nos quieren imponer y que viene ahí en los libros de texto, porque recuerden, el PRI ha sido de izquierda, digo, no se nos olvide, sí, o sea, hay gente que cree que empezó la izquierda a gobernar con López Obrador. No, por favor, señores, el PRI ha sido de izquierda, se volvió de derecha cuando se le llama PRIAN, precisamente en la época en que vino el PAN a gobernar durante 12 años y hubo una mutua influencia donde logramos el desarrollo económico más grande que ha tenido México, pues en toda su historia, sí, porque digo, finalmente en el virreinato también éramos ricos, pero bueno, era diferente el manejo del dinero, no necesariamente peor, porque digo, finalmente no tenemos ese tipo de registros quizá, o no los conocemos tan fácilmente, salvo los expertos que profundizan en los estudios, pero la corrupción que hay hoy en día, digo, bueno, y máxime en este gobierno, precisamente este gobierno que nos quiere envolver con estas ideas supremacistas y socialistoides y comunistoides, sí, donde hay que volcar los países, hay que cambiarles el nombre, hay que volverlos repúblicas pluriculturales y no sé
cuánta cosa, sí, pero solamente para quitarnos nuestra identidad hispánica, que bien decía Arely, con sus bases judeocristianas, y que nos permiten tener una identidad, que si tú conoces a un peruano, un colombiano, un chileno y hasta un filipino, te vas a identificar, porque además los filipinos, fíjense que sí, en 1821, que ya aquí empiezan lo que los españoles lo ven como secesiones, nosotros pues sí seguiremos hablando de independencias, pero cuando pasa eso ellos se van a buscar por otro lado, se van a las Filipinas y duraron allá también más de 300 años. Entonces, aunque después vienen los norteamericanos e invaden Filipinas, todavía se siente esa cultura, esa tradición hispánica en un filipino, aunque ya no tengan como idioma oficial el español. Entonces, es importante que entendamos que estas bases que tienen como sustento a la célula básica de la sociedad, hoy en día están en riesgo por iniciativas como la que estaban queriendo votar esta semana, ¿sí? Y que los grupos Pro Vida y Pro Familia hicimos un gran movimiento en contra, porque quieren llegar hacia estas ideas, donde hay familias transgeneracionales para poder abusar de los niños. ¿A qué les suena? ¿No les suena que estamos regresando a aquel estado de barbarie? Si ya les comenté que los incas tenían su sexoservicio con menores de edad, con jovencitas, o sea, esa civilización la quieren perder. Ellos sí van al retroceso, ellos sí nos quieren volver hacia algo que ya pasamos y que ya superamos, porque ahora sí que abusar de los menores y con permiso de la ley, quitando los tipos penales de pederastia. A eso van estas leyes de igualdad sustantiva y de descomponer la familia, empezando por el matrimonio igualitario, que no es matrimonio para el derecho canónico, que es donde nace la figura en el canon, si no mal recuerdo, 50 o 55, y entonces es bien importante que defendamos nuestra hispanidad, nuestra cultura. Tenemos derecho a ello conforme a los tratados internacionales que fueron suscritos antes de la Agenda 2030 de la ONU. Bueno, y es que yéndonos a ese tema, por supuesto, es lo jurídico, lo internacional, el tema de los derechos humanos, que es tan profundo, pero yo quiero ahondar un poquito en lo que es la cultura de nuestro país, porque este mestizaje que vino a ser no solamente en la raza, sino vino a ser en la cultura, en la religión, en lo político, en general, en todo, y que de verdad, Nancy, es un mestizaje que traemos en el alma, porque de verdad yo reconozco absolutamente el tema de mis orígenes étnicos en el sentido europeo y en el sentido americano, porque están latentes, y es que es lo que hoy tenemos en nuestro país. Entonces para mí en lo personal es una cosa que yo no sé de dónde sale ahora esto de reprochar pues traernos esa cultura nueva a nuestro país, si en verdad que ha sido para ir avanzando en las cosas, y es la evolución de la humanidad, que de verdad ha sido, yo considero, porque lo he estudiado, hay un romance en el fondo de esto, porque si no, Nancy, ¿de dónde salimos tantos mestizos? O sea, ¿qué pasó con los españoles y las indígenas? De verdad que yo me imagino que ahí se establecieron muchos romances donde hubo, pues recuerden ustedes la Malinche, que es una mujer muy, muy particular, que vino, bueno, ella era una mujer especial para Hernán Cortés, y hay una historia por ahí que leí que es muy interesante. Entonces el mestizaje de nuestra cultura está plasmado incluso en el alma. O sea, hoy venir a querer manipular la historia y el discurso para ir introduciendo una ideología distinta, pues no se me hace justo. Estamos bastante bien como estábamos, y que así nos dejen, la verdad. Entonces, pues yo creo que vamos a seguir peleando por esto, porque tenemos que regresar a nuestros orígenes, lo que nos gusta, lo que nos acomoda, y donde estábamos bien y nos llevamos bien, y los españoles de España, de Europa, pues nos llevamos bastante bien. La verdad es que no encuentro ningún pero que le podamos poner en la actualidad a este tema. Muy bien, amigos, pues así es, eso es lo que queremos hacer, que no nos dividan, que no nos llenen de odios, que no nos pongan hacia el retroceso, sino hacia adelante. Así que pues bueno, amigos, vamos a nuestro corte y nos vemos en un momento.
Canal Foro CX, marca la diferencia. Pues muy bien, amigos, vamos a ver, ya saben, esta reflexión que siempre hacemos, pues vamos a ver un video que nos va a dar luz sobre lo que hoy vamos a platicar. Éramos reconocidos como una policía internacional y con el cambio a la Guardia Nacional y con mandos militares tenemos un retroceso de más de 70 años, porque muchos mandos militares que quedaron en la Guardia Nacional no saben ni abrir un correo electrónico, no conocen qué es una medida cautelar. Algunos decían, sí he escuchado del informe policial homologado. Algunos, en lugar de dar una instrucción, recibían una clase del sistema penal acusatorio y tenían cargos de dirección. Y es cuando te preguntas, ¿cómo un director general no conoce una función tan esencial y está llevando esto? Y mi mensaje al presidente sería, le pido por favor, sea humano y conozca las verdaderas funciones que realizábamos como policías. El cambio no está en ser un militar, el cambio está en realmente conocer a la sociedad y contra qué te enfrentas. La seguridad pública no es un enfrentamiento, la seguridad pública es tener el contacto con el ciudadano, saber las molestias que tiene el ciudadano, las molestias que tiene la comunidad y tratar de subsanarlas. Cuando realmente el militar solamente tiene un mundo dentro, donde su mundo es obedece y no pienses. El policía debe de ser pensante y lo hemos visto en muchas ocasiones. En cuestiones de segundos, él decide si usa su arma o no la usa. No espera una orden, porque dentro de al esperar la orden, puede perder la vida. Así es, amigos. Este video, porque recuerdan que hemos estado hablando precisamente de este tema de la militarización, pues viene que ahora siguen las legislaturas de los estados. Necesita 17 legislaturas que voten a favor para que se convierta en una reforma constitucional. Bueno, ya les dejó muy claro esta exintegrante de la Policía Federal, sí, la que destruyó López, qué es lo que no sabe hacer el ejército, qué es para lo que sí estaban capacitados esos agentes que fueron reconocidos, como ella misma nos lo decía, porque verdaderamente ya en 2011 teníamos una reducción sustancial de la violencia y de la criminalidad. Y además, efectivamente, esta mujer narra lo que es, ¿se acuerdan ustedes de AFI, la Agencia Federal de Investigación? Esto, sí es cierto, Nancy, ¿cómo es posible? Porque ahora ¿en dónde quedaron ellos? Porque de hecho había una agencia especializada con sus agentes, como esta señorita que nos narra, y llevaban una función muy específica porque hacían investigaciones profundas sobre todo lo que se daba en nuestro país. ¿Y dónde está? ¿Desapareció? Es increíble porque ahora ya, o sea, vino a ser, no sé qué, es un órgano como extraño que no le entendemos por dónde empieza y dónde termina y cuáles son sus funciones específicas. Así es. Amigos, pues ahora queremos mostrarles unas fotos de activismo que es para reconocer nuestras raíces, ¿sí? Lo que es precisamente la hispanidad que defendemos. Este fue de la marcha contra el adoctrinamiento en la escuela, ¿sí? Precisamente aquí en Celaya, como ustedes vieron, bueno, hubo ciudadanos movilizados que estuvimos por ahí en el jardín principal, sí, mostrando nuestra inconformidad por este tipo, la siguiente, por favor, por este tipo de medidas y de nuevos, así que pues yo no les llamaría ni conocimientos a eso, ¿sí? Es terrible. Y vean la marcha por la mujer y la vida, que fue una fiesta verdaderamente. Esta es la siguiente foto, es de la Ciudad de México, ¿sí? Que verdaderamente fueron más de 200,000 personas en la Ciudad de México, más de 1 millón a lo largo de toda la República, en diversas ciudades. Aquí en el estado tuvimos en la ciudad de León, Guanajuato. Entonces, es lo que debemos de defender, amigos, nuestra hispanidad, porque es lo que nos distingue y es lo que nos permite ser quienes somos, que no nos quiten nuestra identidad, que no nos quiten nuestra pertenencia y que no nos quiten nuestra cultura. Es un derecho,
¿sí? Así es. Y bueno, pues para terminar, amigos, lo más importante, vamos a agradecer. Vamos a agradecer, amigos, estos 2 años que han sido, la verdad, para nosotras un gusto. Ha sido un placer servirlos. Esperamos que así haya sido. Y la verdad es que no estaríamos aquí si no hubiera habido personas que creyeron en este espacio y que nos han distinguido con, pues obviamente con un apoyo, con un patrocinio para poder estar nosotras con ustedes. Entonces, pues obviamente ellos son muy privados, no quieren que demos totalmente su nombre, pero bueno, vamos a dar por lo menos una parte de él, ¿no? Entonces, le agradecemos totalmente al ingeniero Mesa, ¿sí? Alejandro, gracias por estar, sí, por supuesto, en este caso, fíjense, a Josué, que Josué es un empresario que se encuentra, es un paisano ya, él está en el otro, ahora sí que en el otro lado, como decimos, y nos ha apoyado muchísimo. Y por supuesto también hemos tenido el apoyo del señor, que ya se nos integra como patrocinador, sí, el señor Don Daniel, sí, que estará con nosotros. Claro, y de verdad, amigos queridos que hemos recibido su apoyo con todo su cariño de ellos, que es el licenciado Juan, el licenciado Eduardo, la señora Raquel, también muy querida, el señor, el licenciado Juan también, y bueno, ya lo dije. Y el licenciado Fernando. Y Fernando, el licenciado Fernando, que de verdad son amigos muy queridos. De verdad les agradecemos porque por ellos se hace posible que hagamos esta transmisión y que podamos llevarlo a cabo. Y bueno, de verdad, gracias por estos 2 años. Es una bendición. Le damos gracias a Dios porque se han cumplido, porque hemos sido bendecidas en poderles transmitir a ustedes conocimiento para que sigamos avanzando, amigos. Soy Arely Meja y ha sido un gusto estar con ustedes. Que Dios nos bendiga, Dios bendiga a nuestro país y hasta la próxima. Soy Nancy de Santiago. Nos vemos la próxima. Canal Foro CX, marca la diferencia.